en esta mañana antes de comenzar. Padre, venimos delante de ti y simplemente te pedimos que en estos momentos tú nos des oídos atentos para escuchar no la voz de un hombre, sino tu voz a través de tu palabra. Ayúdanos a comprender tu palabra y elimina toda distracción que puede haber en nuestra mente, ya sea por cosas que hemos pasado en la semana o aún simplemente el hecho de que tal vez estemos aquí hoy cansados o con diferentes cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Padre, yo simplemente te pido, ayúdanos a enfocarnos el día de hoy en tu palabra, porque como dice el apóstol Pedro, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Voy a pedir que abran su Biblia conmigo al libro de Jonás, capítulo 1, y vamos a leer del verso 17 al capítulo 2, verso 1 al 4. Y para ello voy a pedir que se pongan de pie para la lectura bíblica de esta mañana. Jonás 1, verso 17 al capítulo 2, verso 4. La palabra dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Pueden tomar su lugar. La escena de Jonás en cuanto al capítulo 1 al 2 es debatida. Yo por eso la semana pasada prediqué un poco acerca del verso 17, capítulo 1, verso 17. Y el día de hoy inicio aquí porque creo que nos gira en dos aspectos. En otras palabras, está conectado al capítulo 1, pero de la misma manera es el texto que nos conecta al capítulo 2. No sé si en alguna ocasión han visto un programa de televisión o tal vez una película que inicie con una advertencia. Advertencia por las imágenes gráficas que van a suceder en este programa, o advertencia por el lenguaje que se va a usar en este programa. Y a veces las advertencias aún dicen y que este programa no es apto para niños, que niños vean. Esta es la advertencia. Bueno, en esta mañana yo quiero dar una advertencia, en el sentido de que aunque el capítulo 1 hemos visto mucho la grandeza de Dios, y lo veremos aquí también, el lenguaje, específicamente estos primeros 4 versos del capítulo 2, son lenguajes deprimidos. Es un capítulo oscuro. Es un capítulo que nos lleva al borde, y algunos comentaristas argumentarían del regreso de la muerte. Es un pasaje pesado. La escena aquí no es una escena majestuosa. Jonás se encuentra en medio de un pez. Y por eso quiero regresar al verso 17, porque el pasaje nos dice: Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahora hemos visto que en la historia del capítulo 1 Dios está en control. Recordarán que Dios envía un viento. Él en sí, la palabra hebrea es él lanza o aventó un viento al mar que causó una tormenta. Dios en su plan soberano y en su justicia a la respuesta de la rebeldía de Jonás lanza este viento que al final termina
donde Jonás termina en el lago. O sea, el resultado es que Jonás es aventado del barco. Y en medio de esto, Dios también envía un pez. Y lo que quiero que vean es que la soberanía de Dios es de la misma manera una soberanía que a veces se refleja en justicia y que a veces se refleja en compasión. Porque el pez es un acto de compasión en la vida de Jonás. Jonás está 3 días y 3 noches en este pez. Y es interesante notarlo por esta razón. Porque la desesperación de cada día en el pez va aumentando. Su desesperación emocional y mental en este lugar oscuro. No pensemos en esto como algo ligero. Hermanos, estuvo 3 días y 3 noches en un pez. ¿Dónde estarías tú al tercer día? ¿Cómo estarías tú en tu estado emocional? Yo, en mi estado emocional, mi pensar diría, hasta aquí llegué. Mi vida termina aquí, en el estómago de un pez. Es donde yo estaría emocionalmente. Jonás está 3 días y 3 noches y es un lenguaje, esta frase de 3 días y 3 noches de nuevo del lugar oscuro. Los judíos creían que el viaje al Sheol, que el alma, entendemos que somos cuerpo físico, pero el alma es lo que vive por la eternidad. Y el alma, para llegar al Sheol, este lugar no es Gehenna, no es el infierno, es simplemente el lugar del mundo que sigue, el mundo después de la vida actual. Y ellos creían que ese viaje duraba 3 días. Entonces, este lenguaje de 3 días, 3 noches, aunque creo que literalmente estuvo Jonás en el vientre de un pez 3 días y 3 noches, el lenguaje también nos lleva a, Jonás está al borde de la muerte. O, de nuevo, algunos comentaristas creen, llegó a la muerte y el pasaje nos está hablando de cómo Dios lo sacó de la muerte y podemos aplicarlo de las dos maneras. Pero esta es la idea aquí, que Él está rumbo a la muerte, en borde de la muerte, en su pensar, hasta aquí llegó, ya no aguanto más. ¿Alguien ha estado ahí? No tienes que contestarlo, pero por eso el peso del texto. ¿Qué hacemos cuando en nuestra vida vemos más solución en la muerte? Que es hasta aquí donde llegué, que en lo que Dios puede hacer a través de estas tribulaciones y circunstancias. Ahora, antes de ir a la oración, es importante reconocer el contexto de que Jonás está en el pez. Y como buenos seres humanos, es obvio que tú y yo rápido entra el escepticismo. ¿A poco? ¿A poco Jonás? ¿A poco un ser humano puede sobrevivir estando adentro de un pez? Algunos somos así en nuestro pensar. Bueno, Cape Cod Times, esto acaba de suceder en el 2021. Un hombre fue tragado por una ballena jorobada y aunque pasó un poco de tiempo, el punto es, entró a la ballena y salió de la ballena. En el 1891 se cuenta de una historia de un hombre que se llama James Bartley, que pasó 15 horas en el estómago de una ballena y en sí lo rescataron porque mataron a la ballena y pudieron sacarlo de allí. 15 horas y sobrevivió ese encuentro. El Deacon Chronicle cuenta que en el 2016, después de una tormenta, un hombre llamado Luigi Márquez, español, fue, de acuerdo a su testimonio, estuvo dentro de una ballena, no sabemos dónde, pero estuvo dentro de una ballena por 3 días y luego fue rescatado de allí. Ahora, mi punto es que aún en este mundo
tenemos testimonio de personas, gracias Raúl, que han estado adentro de una ballena y que han sobrevivido. Pero como dije yo en la introducción de este libro, tú y yo no creemos simplemente que Jonás estuvo en una ballena o estuvo la posibilidad de estar dentro de una ballena simplemente por lo que vemos en este mundo. Tú y yo creemos esto porque Cristo mismo en Mateo 12, 38 al 41, no lo vamos a estudiar. En un futuro tendremos estos videos disponibles en YouTube. Pero en esa introducción al libro yo les recordé que Jesús mismo dice, esta es la señal de Jonás, que así como Jonás estuvo dentro de un pez, no una ballena, pero dentro de un pez por 3 días y 3 noches, de la misma manera el Hijo del Hombre iba a estar dentro de una tumba por 3 días y 3 noches y luego iba a resucitar. Tú y yo creemos que esta historia no es ficticia o es una parábola simplemente, no es un cuento de hadas. Esto realmente sucedió porque Cristo lo dice. Y para decirlo de otra manera, si tú no crees que Jonás estuvo en el vientre de un pez, tampoco crees que Jesús resucitó de la tumba y de la muerte. Esa es la conexión que Cristo está haciendo. Jonás está dentro de el pez. ¿Y qué hace Jonás? Nota, capítulo 2, verso 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre de el pez. Y es importante recordar aquí lo que ya hemos visto. Jonás en rebeldía descendió a Jope. En el barco, Jonás se encuentra en el lugar más profundo del barco. Y luego Jonás es echado al mar, a las profundidades del mar, como veremos en su oración. Y ahora está en el vientre. O sea, ya no hay lugar más bajo que ir. Lo único que queda aquí es muerte. Su desesperación de nuevo al estar dentro del pez es una desesperación que va aumentando, y lo único que le queda a Jonás es una de 2 opciones: o morir o clamar a Dios. ¿Has estado ahí? ¿Alguna vez en tu vida has estado en el lugar donde ya no ves esperanza y lo único que queda es una de 2? O quedarte en la desesperación, en el aumento de la aflicción, o orar a Dios. Y hermanos y hermanas, amigos, amigas, una opción es mejor que la otra. Que aún en medio de la aflicción reconocer que nuestra última esperanza no es la muerte en este sentido, de que no que hay que ahogarnos en la desesperación, que hay algo que podemos hacer en medio de ella, y es orar a Dios, es clamar a Él. Ahora, la oración que Jonás hace es una muy interesante, porque lo que tú y yo esperaríamos aquí es una oración de lamento, donde Jonás está en llanto clamando al Señor. Sin embargo, lo que vemos aquí es una oración de gratitud, de agradecimiento. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que Jonás en medio de este pez esté agradeciendo al Señor? Y por lo tanto, algunos comentaristas debaten si esta oración fue añadida al final por 2 razones. Número 1, porque el lenguaje cambia. Jonás usa palabras y ciertas frases que no usan el resto del libro. El lenguaje cambia. Y luego, por lo que acaba de mencionar, algunos dicen, esto sucedió después o fue añadido después. En otras palabras, debería de estar esta oración después del capítulo 3, o mínimo conectar que Jonás fue tragado y luego fue vomitado, y luego tal vez podemos poner la oración allí, antes de que él vaya a predicar a Nínive. Y lo dicen por de nuevo porque la oración es una oración de gratitud. Ahora, observemos estas 2 quejas rápidamente. El hecho de que el lenguaje cambia para mí es un argumento muy débil, muy pésimo. Por ejemplo,
Si yo estoy mandando un WhatsApp a un amigo o a alguien, mi lenguaje va a ser diferente. LOL en inglés, o sea, laugh out loud. Voy a usar esas palabras, esos símbolos que a veces usamos. Voy a mandar emojis. Ahora, si estoy escribiendo una carta profesional, mi lenguaje, ¿qué? Va a cambiar, porque es profesional. Dear o querido tal y tal, o a quién le hace referencia. O por ejemplo, en este caso, la oración es poesía. Si yo le escribo un poema a mi esposa, no voy a intentar hacerlo ahorita porque me voy a ver un ridículo, pero el lenguaje va a cambiar. Las palabras van a rimar. Por eso para mí esto es un argumento pésimo, porque el lenguaje cambia. Vamos de narrativa a poesía. Es lo que deberíamos de esperar en el lenguaje. Pero ¿podrá Jonás orar una oración de gratitud estando en el vientre del pez? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Jonás reconoce que en parte el pez es un acto de misericordia de parte de Dios. Jonás se hubiera ahogado en el mar si Dios no envía este pez. Y en sí, la palabra de Dios está haciendo un contraste hasta este punto entre el barco y lo que Jonás quiso usar para huir de la presencia de Dios y el método que Dios usa para regresarlo a él. Por ejemplo, recordemos que Jonás paga una cuota para entrar al barco y huir de la presencia de Dios. En el pez, él tiene un viaje gratis que lo va a regresar a Dios. En el barco vemos que Jonás está adormecido, que él no reconoce el peligro que él está. Y como dije cuando prediqué esa sección, que este es el acto de rebeldía. Todos saben que estás en peligro menos tú. Bueno, en el pez, Jonás está muy alerta. Él reconoce su peligro. Él reconoce que en este momento sus días están siendo contados. Él está muriendo lentamente. En el barco, Jonás rehúsa orar. ¿Recuerdan? Los marineros le dicen: hey, despierta, dormilón, clama a tu Dios. Y Jonás no clama a su Dios. En todo el capítulo no ha hablado con Dios. En el pez, Jonás ora a Dios. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿acaso podemos nosotros orar a un Dios soberano? ¿Debemos nosotros orar a un Dios soberano? ¿Qué importa si oramos o no? A cabo, Dios está en control de todo. Y si Dios está en control de todo, no sirve de nada mi oración. Y en parte estás correcto si tu mentalidad de oración es que tú puedes manipular y cambiar la voluntad de Dios. Nosotros no oramos para manipular o cambiar la voluntad de Dios. Oramos específicamente porque Él está en control. Porque la alternativa es mucho peor que lo que la palabra revela acerca de Dios. Imagínate a orar a un Dios que no está en control. Imagínate a orar a un Dios que no sabe el fin desde el principio. Imagínate a orar a un Dios que no tiene ningún poder sobre esta tierra. A ese Dios yo no quiero orar, porque son palabras en el aire que no afectan en nada. No, oramos específicamente porque Dios es soberano. Jerry Bridges lo dice de esta manera: la oración presupone la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano, no tenemos la seguridad de que pueda responder a nuestras oraciones. Nuestras oraciones se convertirían en meros deseos. Pero mientras que la soberanía de Dios, junto con su sabiduría y su amor, es el fundamento de nuestra confianza en Él, la oración es la expresión de esa confianza. De nuevo, oramos porque Él está en control. Spurgeon lo pone de esta manera: la soberanía de Dios es la almohada por la cual yo me acuesto todas las noches. Para decirlo de otra manera, el hecho de que Spurgeon sabía que Dios estaba en control de todo es lo que a él le daba paz. Y en medio de aflicción y tribulación y en medio de angustia, no hay nada más que nos puede dar paz que saber que cuando yo me siento sin control, Dios está en control.
que cuando yo estoy pasando tiempos de incertidumbre, hay alguien que ha ordenado todo y sabe exactamente lo que va a suceder. Cuando yo siento que mi mundo se me está acabando, hay un Dios que tiene todo en sus manos. Eso nos ayuda a nosotros a descansar. ¿Y qué hace Jonás en medio de esta angustia? El verso 2. Invoqué en mi angustia a Jehová, y el que me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz que oíste. Jonás por fin clama a Dios. Hemos pasado todo un capítulo donde Dios le habla a Jonás, y en todo un capítulo, no sabemos cuántos días pasaron y todo lo demás, pero el punto es que por 17 versos, desde que Dios le habló a Jonás, Jonás no le ha hablado a Dios. No se ha comunicado con Dios. En otras palabras, no ha tomado en cuenta a Dios. Y es interesante, ¿no? Porque el profeta que en un aspecto está diciendo, échenme al mar, y en parte quiere morir, y lo veremos en el capítulo 4, donde él vuelve a decir ciertas expresiones, por eso lo estoy diciendo ahorita. Pero el mismo profeta que quería, échenme al mar, y acabo que me muero, y la justicia, el plan de Dios aquí termina. Esa misma actitud que tiene Jonás, ahora él dice, ayúdeme. Dios, ayúdeme. Y en parte esa es la reflexión de nuestra humanidad. De que a veces hablamos ciertas cosas erróneas, porque estamos siendo guiados por nuestras emociones. Es como cuando el niño te dice, los que son padres o fueron padres hace mucho tiempo, y tu niño te dice, I don't care, no importa. No puedo ir con mis amigos, no me importa. Y al final le dices, ok, no vas a hacer caso, no puedes ir con tus amigos, y empieza, no, mami, please, por favor. Esa es la idea aquí. Jonás, por un lado, no me importa si muero, hasta que ahora está en el valle de la sombra de muerte. Hasta que ahora la muerte está tocando, y mientras Jonás ve que ya está llegando al fin, por fin se recuerda, yo puedo clamar a Dios. Y él hace una oración hacia Dios. Estas oraciones suenan muy similar a estos salmos de gratitud. Rápidamente ve al Salmo 18 conmigo. El Salmo 21 también es otra evidencia de ello. Pero el libro de Salmos, capítulo 18, y nota lo que dice aquí el salmista, Salmo 18, verso 1, dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y nota el verso 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El lenguaje aquí es, la muerte me amarró, me vendó, pero clamé a Jehová, pero oré al Señor. Y Jonás no simplemente dice que él oró al Señor y que él clamó al Señor, y que desde el seno del Seol, es decir, su recámara estaba a punto de muerte, y de allí él clamó. Pero esa no es la esperanza que tú y yo tenemos hoy. La esperanza es que esa oración no cayó en oídos sordos. ¿Dios qué? Lo escuchó. Y el poema lo vuelve a repetir, y Dios lo escuchó, y lo escuchó, para que no quede en duda que aun cuando tú y yo en nuestros sentimientos pensemos que nadie nos escucha, ¿a quién puedo llamar? ¿Con quién me puedo aferrar?
¿A quién puedo yo juntarme para que me libre de esta aflicción? Respuesta, hay uno que escucha y que su línea está abierta 24 horas al día. Yo voy a ser muy sincero, si me llamas a las 3 de la mañana es muy probable que yo no te conteste porque estoy dormido. Pero hay un Dios que sea a la 1, las 2, las 3, en medio de cualquier circunstancia, en horas de trabajo o no de trabajo, si tú le clamas a Él, Él te escucha. Y el primer aspecto que aprendemos aquí es: ora a Dios, porque Él puede rescatarte de tu angustia. Jonás, en su rebeldía y en medio de este tiempo, invoca al Señor. Es más, en el Salmo 50, Dios nos invita a hacerlo. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y este es el Dios que tú y yo servimos. El Dios que rescata del vientre de un pez, el Dios que rescata del foso de los leones, el Dios que rescata en un horno de fuego, el Dios que rescata a Ezequías en medio de su recámara de muerte. Recordarán, creo que está en Segunda de Reyes 20, donde Ezequías hasta recibe palabra que él va a morir y él clama a Dios. Y Dios le extiende sus días. El Dios de Pablo y Silas, que en medio de la prisión claman a Dios y Él los libra. El punto, hermanos, de nuevo es: el auxilio y la angustia no son tiempos para alejarnos de Dios. Son tiempos para recordar cuando no encontramos solución por ningún lado, podemos orar a Dios porque Él nos escucha. Luego, Jonás dice algo muy interesante en el verso 3 en su oración. El verso 1 resume la oración. El verso 3, Jonás nos da los detalles que lo llevaron a orar. En el verso 3 él dice: me echaste, hablando de Dios, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estas palabras, profundo, la palabra medio en el hebreo es: me echaste al corazón del mar. La palabra mares, todos estos términos son asociados con el inframundo en el tiempo de los hebreos. Está hablando del mundo después de la vida. Pero es muy interesante el verso 3. Jonás dice: me echaste a lo profundo. Y rápidamente tú y yo tenemos que decir: espérate, Jonás. Porque acabamos de escuchar la semana pasada, ¿quién aventó a Jonás en el mar? Los marineros. Pero aquí Jonás dice: Dios, tú me echaste a lo profundo. La pregunta es entonces, ¿quién fue? Y lo que Jonás está entendiendo es que Dios, lo que los teólogos llaman, usa causas secundarias. Él tiene su voluntad, pero a veces usa otras maneras para llevar a cabo su voluntad. Lo que vemos aquí es que Dios tiene agentes humanos. Por ejemplo, en Génesis recordarán que sus hermanos venden a José y él pasa todo este tiempo sufriendo y al final llega al palacio y por eso él termina diciendo en este aspecto en Génesis, José reconoce la idea de que ellos lo quisieron para mal, pero Dios lo estableció para bien. Que al final, aunque los agentes fueron humanos, al final el que estaba en control era Dios. Y él dice: tú me echaste a los profundos y en medio de los mares. Y luego dice: y me rodeó la corriente. Otra expresión del inframundo, del mundo después de la vida, es la idea aquí. Y Youngblood lo pone de esta manera, hablando de esta frase: me rodeó la corriente. Él dice: en el pensamiento mesopotámico, un río fluía por el fondo del mar y servía de umbral al inframundo. Este río era el lugar donde se juzgaba a las almas para determinar su culpabilidad o
inocencia. Para decirlo de otra manera, como lo he ido explicando, Jonás realmente creía que él iba a morir. Yo hasta aquí llegué. El lenguaje de nuevo es uno deprimente, es uno oscuro, es un lenguaje oscuro. Y aquí está la frase que creo que me conmueve más. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. El Salmo 42:7 es lo que Jonás está citando. Él cita al final del Salmo. Esto es lo que el Salmo dice, Salmo 42:7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, y todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esta es la imagen. Jonás está clamando en el río. Él se está ahogando en el río. Y la imagen es un abismo llama a otro, pero hay una voz de las cascadas. El lenguaje que Jonás está recordando, ya dio la gratitud, pero él está recordando de dónde lo sacó Dios. Y él lo que está diciendo es que hubo un tiempo en el mar donde entre yo más clamaba, el ruido del mar fue más fuerte que mi clamor. Para decirlo de otra manera, ¿qué hacemos cuando oramos y oramos y oramos y nada cambia? Cuando clamamos y clamamos y clamamos y parece que nadie nos puede escuchar, que las cascadas en la cual estamos, que estas olas donde se encontraba Jonás son más fuertes y pasaban sobre de él. Cuando oras y oras y oras y parece ser que Dios no está respondiendo. Cuando entre más horas te sientes que más te estás ahogando en tu aflicción. Pero por eso el verso 2 es importante, porque es el resumen de nuevo. De allí Dios lo oyó. De allí Dios lo escuchó. Hermanos, quiero ser muy claro aquí. Este es el peligro con ser dirigidos por nuestras emociones. A veces sé que hablamos del emocionalismo en cuanto al mundo de la iglesia pentecostal, donde todo es sentimiento. Pero este es el problema cuando doctrinalmente establecemos que la presencia de Dios se verifica por lo que sentimos y no lo que conocemos, porque tarde que temprano tú y yo nos vamos a sentir muy pero muy mal. Y lo que nos ayuda no es abrazar ese sentimiento. Lo que nos ayuda es, aun cuando yo me siento de esta manera, es recordar que Dios es todo lo opuesto. En medio de mis sentimientos de aflicción, yo puedo recordar que aunque yo crea que Él no escucha, Dios es fiel para escucharnos. El punto aquí es, Jonás está describiendo lo que él sentía, y aunque no sentía que nadie lo escuchaba, de ese mismo foso, de ese mismo encuentro, Dios lo rescató. Dios no simplemente hay que orarle a Él porque Él escucha nuestra aflicción, nuestra angustia. Pero cuando tú te sientes sin esperanza, ora a Dios porque Él también te escucha allí. La imagen aquí es de un Jonás que no tiene esperanza, que se siente sin la posibilidad de ser ayudado. Mas de allí el Señor lo sacó. De en medio de esa desesperación, cuando Jonás veía que no hay salida, cuando él creía en su estado emocional, nadie me escucha, las torrentes del mar son más fuertes que mi clamor, de ahí mismo Dios lo oyó y de ahí mismo Dios lo rescató.
Y recordemos en el contexto de esta historia qué es lo que llevó a Jonás allí. Y fue su rebeldía. Y yo no le haría justicia al texto si no menciono que esa imagen de alguien al punto de la muerte o ahogándose en la muerte, eso es, hermanos, una reflexión de nuestro pecado. Por más que tú creas que el pecado es algo disfrutable, que es algo que tiene beneficio, y en nuestra soberbia y en nuestra rebelión a veces parece ser que el pecado es muy buena opción para nosotros alimentarnos de, sin darnos cuenta que por dentro nos está matando poco a poco. El pecado siempre te lleva a un solo lugar y es la muerte, pero aquí está la noticia buena, que aún en medio de la muerte hay un Dios todopoderoso que te puede rescatar. Porque Cristo fue a la muerte para que tú y yo no tuviéramos muerte eterna. Y si tú estás muriéndote en tus pecados, hoy es el día de salvación para venir y clamar a Cristo y decir: Dios, perdóname, vuelvo mi mirada a ti. Jonás está angustiado. Nos cuenta por qué estuvo angustiado. Estuvo en el Seol del mar, estuvo a punto de morir. Pero el verso 4, hay otra reflexión de la oración de Jonás. Él dice: entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Primera frase. Y la respuesta a eso es: más aún veré tu santo templo. Lo que vemos aquí es, Dios ha usado la calamidad de esta tormenta para que Jonás vuelva a reflexionar quién es Dios. Pero en medio de esta reflexión, Jonás dice algo muy interesante. Él dice: desechado estoy delante de tus ojos. Aquí está la pregunta: ¿cuál es peor? ¿Morir en el mar? Verso 3. ¿Morir dentro del vientre de un pez? Verso 17 del capítulo 1. ¿O estar fuera de los ojos de Dios? Ahora yo sé, el cristiano dentro de nosotros: ay, hermano, por favor, claro, estar fuera de los ojos de Dios. Esa es la respuesta cristiana. Pero ¿realmente es lo que tú crees? Porque hay algunos de nosotros que domingo tras domingo los ojos de Dios y la presencia de Dios no es lo primordial. Es más, algunos de nosotros nos levantamos con la esperanza de que algo nos suceda para no estar en la casa de Dios. Espero que me levante y mi auto tenga una llanta ponchada para que yo pueda decir: ay, hermano, no pude ir hoy. Espero que caiga una tormenta de nieve para que yo pueda decir: ay, hermano, no pude ir hoy. Porque esa es la postura de muchos de nosotros cuando pensamos estar delante de Dios, en la casa de Dios. Queremos que todo suceda para no poder estar ahí. Pero es fácil decir: oh, claro, lo peor es estar fuera. ¿Realmente es lo peor para ti? Porque hay unos de nosotros que sin necesidad alguna tomamos actividades y otras cosas los domingos cuando podemos hacerlo otros días, simplemente para tener una excusa y decir: Dios sabe, y yo no pude ir hoy al templo. ¿Pero realmente no pudiste ir? No estoy hablando de trabajo, ese es otro asunto. Estoy hablando de cosas que tenemos control. Y hay muchos de nosotros que podemos decir la respuesta es la presencia de Dios, pero realmente es la presencia de Dios. Y esta es la idea aquí. Si tú estás aquí y tú dices: para mí, no, lo peor sería el mar y lo peor sería el vientre de un pez, en parte estás correcto. ¿Y sabes por qué estás correcto? Porque es difícil reconocer la importancia de la presencia de Dios si nunca has conocido la presencia de Dios. Para decirlo de otra manera, si nunca has probado y has visto la bondad de Dios, es difícil decir a esta pregunta: ¿cuál es la peor? Y concluir que lo peor es estar fuera de la presencia de Dios.
Pero aquellos que han nacido de nuevo, que tuvieron una vida pasada, que han reconocido lo que Cristo ha hecho en sus vidas y realmente pueden decir: yo he probado y he visto la bondad de Dios. Ellos pueden decir lo que Jonás dice aquí. De todas estas cosas, esta es la idea: tus ojos están fuera de mí. Que lo peor que le puede pasar a una persona no son problemas financieros, no son problemas matrimoniales. Que lo peor que nos puede pasar es que estemos lejos de su presencia. Isaías 59:2 dice: las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Hermanos, ese es el peligro más grande que tú y yo podemos atravesar en este mundo, de que estemos lejos de su presencia, sin esperanza eterna, de que estemos eternamente separados de Dios. ¿Y qué hace Jonás al estar aquí? En este instante, donde los ojos por la causa de su rebeldía Dios ha volteado su rostro de él. ¿Qué dice Jonás? Mas aún veré tu santo templo. Ahora, Jonás no está hablando en orgullo aquí, está diciendo: yo voy a ver tu templo, literalmente en este sentido. Lo que Jonás está diciendo con esta expresión es la siguiente: ¿qué habitaba en el templo? Respuesta: la presencia de Dios. En esta oración de gratitud, lo vamos a ver en el capítulo 4, Jonás nunca dice una frase de: Dios, yo me arrepiento por mis pecados. Y vamos a verlo en el capítulo 4, porque esta actitud que tiene Jonás de la compasión de Dios. Pero sí vemos aquí, muy similar a los marineros que hacen votos a Dios. O sea, están volteando su rostro a Dios. Y esto es lo que Jonás está haciendo aquí. Él está reconociendo que la solución de sus problemas y su rebeldía es volver su rostro de regreso a la presencia de Dios. Más aún veré tu santo templo. Jonás está regresando su mirada a Dios, reconociendo de que Dios puede rescatarlo. Tú y yo oramos en medio de la angustia porque Él nos puede rescatar. Tú y yo oramos cuando no hay esperanza porque Él nos puede rescatar. Y tú y yo oramos poniendo nuestros ojos en Dios porque Él nos puede rescatar. Y aquí está la pregunta del millón en esta mañana: ¿dónde están tus ojos? ¿En dónde están? Especialmente si estás angustiado. ¿Están en la desesperación de tu depresión? ¿Están en la ayuda económica que alguien puede dar? ¿Está aún en la sabiduría humana que este mundo ofrece? ¿Dónde están tus ojos el día de hoy? Porque lo que este pasaje nos invita a hacer en medio de un lugar de sombra, de valle de muerte, es recordar que nuestros ojos y nuestro clamor no debe estar en nuestras circunstancias, pero en el Dios Todopoderoso que nos puede rescatar de ellas. Ahora, es fácil decir amén a eso. Yo lo comprendo. Es fácil decir: oh, claro. Pero ¿qué cuando estamos ahí? Y la pregunta nuestra hoy es: si tú estás en un tiempo de angustia, tenemos que reconocer dónde están nuestros ojos. Yo termino Salmo 27:13. David dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Te sientes que vas a estar? ¿Te sientes desmayado en esta mañana? ¿Te sientes sin ayuda? ¿Te sientes angustiado? Busca al Dios soberano, porque Él escucha
nuestro clamor.